Entonces, la semana pasada hicimos este ejercicio, no sé si se acuerdan, y nos quedó pendiente encontrar los puntos de máximo y mínimo global, porque no los habían visto en clase. Bueno, y creo que esta semana pasamos a otra materia, pero igual, yo les había dicho que lo íbamos a hacer hoy día, así que lo vamos a hacer hoy día. Voy a abrir el chat en mi otra pantalla. Y voy a poner más espacio. Ya. Entonces, voy a hacer un recuerdo de los resultados que teníamos hasta ahora. Ya. Teníamos ¿dónde los tengo? Ya, teníamos P3 y P4 eran máximos globales. Entonces teníamos P3 igual menos 1 raíz de 2 menos 1 raíz de 2. Y P4 era los dos positivos. Entonces estos eran máximos locales. Ya estas de la clase pasada, si no fueron o no le han visto, está el video en UCampus. Donde hicimos todo el desarrollo para llegar a esta respuesta, ¿ya? Lo hice bien, ¿cierto? P3 y P4 máximo y P2 y P5 mínimos. Entonces, P2 eran los cruzados, ¿cierto? Uno positivo y uno negativo. Y P5 era el primero negativo y el segundo positivo. Estos eran mínimos locales. Y por último teníamos a P1, que era el origen, que era punto silla, ¿ya? Ya, entonces la pregunta nos dice, encuentre puntos de máximo y mínimo globales de si es que existen. Ya, y eso es un poco difícil porque no hay un criterio así como único, directo para sacar los puntos, como que va a depender mucho eh, como del tipo de función. Por ejemplo, para funciones convexas hay un criterio, que ese es como más fácil, si son acotadas, etc. Entonces, lo que vamos a ocupar ahora va a ser para... Lo que vamos a hacer es primero estudiar la función en el límite y a partir de eso decidir. Tengo acá el criterio escrito. Ya, entonces vamos a hacer eso. Entonces, para ver si son mínimos y máximos globales, estudiamos la función en el límite, ¿ya? En el límite, cuando x y en norma tienden a infinito, ¿ya? Entonces veamos qué pasa con este límite. De f de x y, que sería el límite de la exponencial, ya, x y por la exponencial de menos x cuadrado menos y cuadrado. Ya. Sí. Entonces,
Vamos a hacerlo por sándwich, porque sabemos que esto es mayor que 0, ¿cierto? Entonces sabemos, porque la exponencial es positiva y tendríamos que asumir. A ver. Ya. Vamos a pasarlo a polares, para que nos quede positivo. Bueno, se puede hacer en polares, pero, a ver. Sí, se podría hacer en polares, pero lo voy a hacer de otra forma para poder ocupar la norma. Sí, porque estamos sacando el límite con respecto a la norma. Entonces tenemos ya. Sabemos que esto, xy por en valor absoluto va a ser menor. Chuta, a esto. Entonces ahí acotamos por la norma. ¿Ya? ¿Por qué? Porque estamos usando la norma euclidiana. Entonces, pues, esto es x cuadrado más y cuadrado, ¿cierto? Porque si no estuviera este cuadrado sería con raíz. ¿Ya? Entonces acá también se reemplaza porque factorizo por el menos y me va a quedar justamente x cuadrado más y cuadrado, que es la norma al cuadrado. ¿Ya? Y sabemos esta desigualdad, ¿cierto? Que 2 xy es menor o igual que x cuadrado más y cuadrado. Sí, es como una desigualdad que viene del cuadrado de binomio. Entonces, de estas dos cosas sale esta desigualdad, ¿ya? Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que esto, a ver, me cambió color, esto se va a ir a infinito, ¿cierto? Porque estamos en el límite cuando la norma tiene infinito. Pero esto va a tender a 0, ¿sí? Porque es 1 sobre, esto es como 1 sobre la exponencial de la norma al cuadrado. Entonces esto se va a ir a infinito y 1 sobre esto se va a ir a 0. Y sabemos que la exponencial converge más rápido que los polinomios, entonces como que le va a ganar, ¿cierto? Entonces tenemos que luego el límite. Bueno, eso tiende a infinito. De esto de acá arriba voy a pasar todo a... Ya va a ser un medio. Ahí. Ya, esto va a ser 0, por lo que expliqué recién, ¿cierto? Porque esto se va a ir a 0 más rápido de lo que esto se va a ir a infinito. ¿Sí? Porque la exponencial es la que siempre converge más rápido. Ya, entonces esto implica que el límite, cuando esto tiende a infinito de f, es menor que el límite de esto, ¿cierto? Que es 0. ¿Ya? Entonces, y como esto está tendiendo a infinito, este límite va a ser mayor que 0, porque a partir de un punto los x de acá van a ser todos positivos, ¿cierto? Entonces, como yo estoy tendiendo a infinito hacia más infinito, o más infinito,
No me importan los X y negativos, sino que yo sé que a partir de cierto punto todos mis X y van a ser positivos. Entonces esto siempre va a ser positivo, esto siempre es positivo. Luego esto también es como mayor que 0. Esto mayor igual. Y por sándwich, entonces voy a anotar acá lo que dije para que no se les olvide. A partir de cierto punto, x mayor que 0 y mayor que 0 para todo x y en R2 o en R, porque ya me van siguiendo, ¿no? Me pueden reaccionar o decir en el chat. Ya, voy a seguir y después voy a recapitular porque ahora no se entiende mucho lo que estoy haciendo, pero cuando termine quizás se entienda un poco más. Entonces, ya, por sándwich, este límite es 0, ¿cierto? Entonces, el límite cuando esta norma tiende a infinito es 0. Ya, entonces ahora notemos que f evaluado en los puntos P3 y P4 va a tener el mismo valor y P2 y P5 también va a tener el mismo valor, ¿cierto? Entonces f P3 va a ser igual a f de P4. Creo que esto también lo habíamos hecho la semana pasada, que va a ser un medio de e a la menos 1. Ya es como solo reemplazar. Y por otro lado, f de P2 va a ser igual a f de P5, que va a ser menos un medio. ¿Ya? Claramente esto es mayor estricto que 1, o sea que 0, y esto es menor estricto que 0. Sí, ya. Entonces ahora vamos a usar esto de acá. Le voy a poner una estrellita. Entonces quizá ahora va a tener más sentido. Entonces por límite, que la estrellita que calculamos recién, va a existir un R tal que la función va a ser menor a un epsilon cuando la norma es mayor a este R, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es cuando el límite tiende a infinito. Entonces, esto va a tender a 0. Entonces, esto es lo mismo que poner como f de x y menos 0, que es el límite. Va a ser menor a un epsilon cuando x y menos 0,0 sea mayor que r, ¿ya? Entonces, podemos escoger un epsilon en particular. Vamos a escoger uno que nos conviene, como basado en esto, que es como un cuarto de e a la menos 1. ¿Ya? Entonces, vamos a definir un conjunto. Este conjunto de puntos en R2, tal que x y son menor o igual a R. ¿Ya? Y esto implica que P2, P3, P4 y P5 están en A, ¿ya? Sí, porque cuando
Cuando estos puntos son mayores que R, el F va a tender a infinito. Y como estos puntos son, esto es mayor estricto que 0, menor estricto que 0, acá la función no tiende a 0, sino que va a ser siempre mayor o menor estricto que 0. Entonces, tienen que ser como, tiene que ser un R aún más grande para que estos puntos sean, a ver, ¿cómo lo explico? Nosotros sabemos que cuando la norma tiende a infinito, esto va a tender a 0, ¿ya? Y estos puntos son como muy chicos, no están cerca, como cerca entre comillas del infinito, ¿ya? Entonces no me van a cumplir esto, ¿sí? O sea que van a estar como en el, entre comillas, en el complemento, la norma va a ser menor que el R que yo voy a tomar, porque este R, la idea es que sea muy grande, que esté tendiendo a infinito, porque ahí es cuando mi función va a tender a 0, ¿sí? Entonces estos puntos no son lo suficientemente grandes o, entre comillas, cercanos al infinito para que me ocurra esto. Entonces los pongo en este conjunto A, ¿ya? Entonces, ya, A es un conjunto cerrado y acotado, ¿sí? Va a ser cerrado porque es como una, entre comillas, muy entre comillas, una ola, cuando se alcanza la igualdad. Entonces van a estar todos los puntos frontera acá adentro. Y también va a ser acotado, porque todos los puntos son acotados por R, ¿sí? Entonces, como F es continua, esto también lo hablamos la semana pasada por teorema de Ballestras. Ballestras se tiene que alcanza mínimo o máximo en A, ¿ya? O sea, F alcanza su mínimo o máximo, se tiene que F alcanza mínimo o máximo en A, ¿sí? Porque A es un conjunto cerrado y acotado. Ya. Ya, entonces supongamos que x1 y 1 es mínimo y x, ay, x2 y 2 es máximo. Ya que sabemos que existen, no sabemos cuáles son, pero sabemos que existen. Entonces, si pasara esto, o sea, si esto fuera igual a R, es decir, que esto, estamos como en la adherencia o en la frontera del conjunto, tendríamos que fx1 y 1 es menor o igual a 4e, ¿cierto? Por esto acá. ¿Ya? ¿Sí? Los mayores a R, o mayor o igual a R, van a ser, la función evaluada en estos puntos va a ser menor a un cuarto de e a la menos 1. ¿Sí? Ahí escribíle abajito. Pero sabemos que existe un punto con menor valor al evaluarlo, ¿cierto? Por ejemplo, sabemos que este es igual a 12. Entonces este es más grande que este. ¿Ya? Ah, creo que me equivoqué porque estamos ocupando
ahí, porque estamos ocupando un mínimo, ¿cierto? ¿Ya? ¿Y esto qué nos dice? A ver. Ya, ¿esto qué nos dice? Nos dice que podemos tomarnos como una bola de radio más grande a ver, lo voy a escribir. Entonces, podemos tomar una bola tal que como x1, x2 pertenece a esta bola del mismo centro y radio esto, ¿cierto? Ya, y esto implica que x1, x2 está en el interior del conjunto. Ya, o sea, el máximo, o sea, el mínimo en este caso, está en el interior del conjunto. Para eso hicimos esto, ¿sí? Ya, entonces, por lo tanto, estos son puntos críticos de F, o sea, este mínimo va a corresponder a un punto crítico de F y debe coincidir con alguno de los que ya calculamos, ¿ya? Ya, creo que esto estaba bien porque no puedo ocupar radio negativo. Entonces, ahí. Ya, ahora voy a recapitular porque siento que está muy perdido. No sé. Entonces, por lo tanto, como el máximo sobre el conjunto A va a ser esto, es lo máximo a lo que puedo llegar, y el mínimo va a ser menos, que son los mínimos y máximos locales, ¿cierto? Y fuera de A, ya, al tiro voy a explicar esto todo de nuevo, para que se entienda mejor. Igual esta parte es como un poco extra de la materia, porque como dije antes, ustedes no vieron métodos para calcular mínimo y máximo globales. Entonces es muy poco probable que les pregunten en el control cosas así, sino que se enfoquen en los mínimos locales nomás. Ya, ahora lo voy a explicar. Entonces, ya, nosotros la clase pasada habíamos sacado estos máximos locales y estos mínimos globales. Y ahora queríamos ver si eran también mínimos y máximos globales. O sea, en todo R2, porque acá los sacamos como solo para una vecindad de estos puntos. Entonces, para ver si son mínimos y máximos globales, lo que hacemos es estudiar el límite de la función cuando los puntos se van al infinito, en norma, ¿ya? Entonces aquí calculamos el límite, este límite por sándwich. Primero acotamos la función, calculamos el límite de la cota, que sería este, y nos dio que era 0. ¿Ya? Entonces, y sabemos que a partir de cierto punto la función también siempre va a ser positiva. Entonces también podemos acotar por 0 por abajo, el límite, ¿cierto? No la función, podemos acotar el límite. Entonces nos da que el límite de la función cuando los puntos tienden a infinito es 0.
¿Ya? Entonces, ¿eso qué nos dice? Que va a existir un punto a partir del cual, la función se va a hacer muy pequeña, ¿ya? Para todos los puntos mayores a ese R. Al R, ¿cierto? Porque como la función, cuando esto tiende a infinito, se va a cero, significa que a partir de cierto valor de la norma, f se va a volver muy, muy chiquitito, muy parecido a cero. En particular, nos tomamos este epsilon, ya que es conveniente debido al valor que toman las funciones en los puntos críticos, ¿sí? Entonces, después nos definimos un conjunto como de los menores a R, de los puntos tal que su norma es menor a R, ¿ya? Que es como lo opuesto a esto. Porque nosotros sabemos, fuera de este conjunto, que serían los puntos cuya norma es mayor a R, la función se hace muy pequeña. Entonces nos tomamos el A, que sería como la cola de la sucesión, y vemos que nuestros puntos críticos pertenecen a este conjunto, ¿sí? Porque estos son sus valores. ¿Ya? Entonces, vemos que A es un conjunto cerrado y acotado, entonces por teorema de Weierstrass se asegura que existe mínimo o máximo en este conjunto A. Ya después lo que hicimos acá, esto no tiene tanta relevancia, pero demostramos que X1 y X2 están en el interior, o sea, X1, escribí todo mal acá, X1 y 1, ¿cierto? En todo escribí algo distinto. Ya, este X1 y 1, que es mi mínimo, que yo sé que existe por Weierstrass, está en el interior del conjunto. Entonces, por lo tanto, tiene que coincidir con alguno de los puntos críticos de F, que ya sabemos que son mínimos, ¿cierto? Entonces tenemos que en el conjunto A el máximo es 1 sobre 2 por la exponencial, y en el mínimo es menos 1 sobre 2 a la exponencial. Entonces, ¿qué puntos logran eso? Son P3 y P4 logran el máximo, y P2 y P5 logran el mínimo, ¿ya? Y fuera de A, sabemos que la función es menor a este valor, ¿cierto? Entonces, el máximo y el mínimo se mantienen también en todo R. Entonces, por lo tanto, vamos a tener que P3 y P4 son máximos globales. P2 y P5 son mínimos globales. ¿Ya? ¿Me van siguiendo o no? ¿Me pueden poner reacciones o por el chat? Ya, sí, súper bien. Como les decía, para su estudio enfóquense más en sacar mínimos locales, porque ahí para eso tienen criterios bien definidos. Porque como les dije, estos criterios de mínimo y máximo globales van variando según el tipo de función que estemos estudiando, ¿ya? Pero igual quería mostrarles esto porque se los debía de la clase pasada. Entonces ahora vamos a pasar al ejercicio que tenemos para hoy día, que el profe me pidió que viera más cosas de modelar el problema antes de, ¿cómo se llama? Antes de resolverlo. Así que igual, para que tengan una idea de qué cosas les podrían preguntar en el control 2. ¿Ya? Entonces, insert. Hablando de controles, todavía me pueden preguntar, como pedir feedback del control 1. Solo una persona me pidió, así que pueden hacerlo. De hecho, les conviene hacerlo. Yo revisé la P2 y Javier, que es
el ayudante corrector revisó la P1, por si acaso. Ya, entonces la P2 nos dice, bueno, ¿qué es la P1 del auxiliar 7? Una caja rectangular está situada en el primer octante con una de sus esquinas en el origen y con las tres caras adyacentes a los planos formados por ejes coordenados. El punto opuesto está restringido a la superficie, el punto opuesto al origen, a la superficie del paraboloide de ecuación x cuadrado más y cuadrado más z igual 1. El objetivo de esta pregunta es determinar las coordenadas de P para que la caja sea de volumen máximo. Ya, entonces antes de pasar a la parte A voy a dibujar cómo se ve nuestro problema. ¿Se puso? No se puso. Ahí. Entonces tenemos como... Ahí. Y tenemos una caja. Entonces, una caja que tiene uno de sus vértices en el origen y tiene sus caras, ¿cómo es? Con las tres caras adyacentes a los planos formados por los ejes coordenados. Entonces tenemos como así. Y está en el primer octante este de acá. ¿O no? Sí, porque para acá Y es positivo, X es positivo y Z es positivo. Entonces sería algo como así. Bueno, a ver. Borré todo. Ya, dibujémoslo así por comodidad. Como chon, chon. Oh. Perdón. No puedo. Ya, trampa. Como que con la cosita de Zoom no veo ni una cuestión. Ahí. Ay, no se puso nunca. Bueno, qué fail. Chon, chon, ya ahí. Entonces esto va para acá. Y esto va así, ¿cierto? Ya. Algo así sería la caja. Con los tres caras adyacentes a los planos. Entonces está como plano Z, como ZX, ZI y XY, ¿cierto? Este de acá. Este sería X, Y, Z. Ya, y un punto en el origen, entonces el opuesto sería P. El opuesto al origen sería en este caso este de acá. Este es P. Este es P. Y nos dicen que P está sujeto a la superficie del paraboloide. Voy a bajar un poco el dibujo para hacer el paraboloide. ¿Se bajará todo junto? Sí. Pero se bajó en la foto. Qué rabia este programa. Ya. Entonces voy a seguir un poco por esta recta. Qué latón. ¿Por qué se pone al lado? No entiendo. Ya, vamos a ver. Así nomás. Ya, entonces el paraboloide va a ser algo así como... Aquí pasa por P. Y aquí pasa por acá abajo. Y es como... Así, ¿cierto? Es como una parábola en varias variables, ¿cierto? Ya, ¿se entiende más o menos el dibujo? Sé que está horrible, pero tenemos una caja donde este punto pasa por este paraboloide, ¿cierto? Entonces lo que nosotros queremos es que determinar cuáles son las coordenadas de P tal que el volumen sea máximo. ¿Ya? Y lo vamos a hacer de dos formas. En la parte A lo vamos a hacer
vamos a probar que el problema se puede escribir como maximizar esta función, que es una función de dos variables, opuesto al volumen, que el volumen depende de las tres variables, ¿cierto? Va a ser x y z. Lo podemos reducir como problema de dos variables y determinar los puntos críticos como si fuera un problema sin restricciones, ¿sí? Ya. Espero que se haya entendido el dibujo, fue un poco horrible. Entonces tenemos que, ya, voy a anotar como la idea de esto, como P determina el volumen. ¿Cierto? Porque si P estuviera acá, por ejemplo, la caja sería mucho más grande, llegaría hasta acá arriba, y si P estuviera mucho más cerca del origen, la caja sería mucho más pequeñita, ¿cierto? Entonces, tenemos ese punto. ¿Y qué más quería decir? P satisface la ecuación del paraboloide, ¿ya? Que también es importante. Paraboloide. Ya. Entonces, para encontrar... entonces, IE, P, que es igual a un punto X y Z, es tal que X cuadrado más Y cuadrado más Z igual 1. Por lo que nos bastaría como... Entonces, idea, despejar uno de los puntos de aquí, ¿cierto? Y reemplazar en la fórmula del volumen. Ya. Entonces, la fórmula del volumen, como les contaba, era X y Z, ¿cierto? Ya, entonces vamos a hacer esta idea. Entonces, tomamos, no sé por qué me está fallando esto. Tomamos X cuadrado más Y cuadrado más Z igual 1. Despejamos Z, por ejemplo. Entonces, despejo Z y me va a quedar 1 menos X cuadrado menos Y cuadrado. Y reemplazo esto acá. Oh. Reemplazando en B, tenemos que B va a ser igual a X, Y en vez de Z ponemos esto. Lo que nos lleva a XY menos X cubo Y menos X y cubo. ¿Ya? ¿Qué es lo que queríamos? Por lo tanto, maximizar el volumen, que es X y Z, sujeto a que el punto, estos puntos, ¿cierto? Donde P es un punto de X y Z, sujeto a que tienen que cumplir esto. Es lo mismo que maximizar la función, esa que está aquí arriba, X y, a ver, no me cabe. Sin restricciones, pero con X y menos X cubo y menos X y cubo. ¿Se entiende? Entonces pasamos de un problema con esta restricción a un problema sin restricciones. ¿Por qué? Porque en esta fórmula ya está considerado que el punto X y Z cumple esta ecuación, ¿ya?
porque desde ahí mismo despejamos para reemplazar arriba. Entonces podemos hacer este problema irrestricto, ¿ya? Entonces nos queda un problema sin restricciones. Ya. Entonces sería maximizar esta función. XY con XY tiene este valor. Entonces ahora procedemos normalmente. Tenemos que obtener los puntos críticos, nos pide el enunciado. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que ver qué pasa con el gradiente si lo igualamos a 0, ¿cierto? Entonces, calculamos el gradiente. Vamos a calcular la derivada con respecto a x de f en un punto cualquiera, que sería la derivada con respecto a x de la función xy menos x cubo y menos xy cubo. Ya, y esto va a ser simplemente y menos 3x cuadrado y menos y cubo. Y la otra va a ser súper análoga, porque son muy parecidas. Entonces y ahora derivo con respecto a y, me va a quedar x menos x cubo menos 3 y cuadrado x, ¿cierto? Se me quedó súper igual. Por lo tanto, tenemos nuestro gradiente. Entonces ahora lo voy a escribir como gradiente. Entonces, x menos 3, me faltó acá un y. Y cuadrado x menos x cubo. Ya. Este es el gradiente de mi función. Y ahora lo igualamos a 0. Entonces vemos, vamos a ver una a una. Voy a factorizar por y. La de arriba, entonces me va a quedar que 1 menos 3x cuadrado menos y cuadrado es igual a 0. Y por otro lado me va a quedar que esto, menos 3 y cuadrado, es igual a 0. Entonces le vamos a poner números 1 y 2. Entonces, de 1 obtenemos que y es igual a 0 o el otro término es igual a 0. De 2 obtenemos algo parecido, ¿cierto? Ya. Entonces nos ponemos en caso. Un segundo, voy a enchufar mi computador. Ya. Entonces sí, igual 0. Ya, si tenemos este caso, lo reemplazo en el de abajo, ¿cierto? Lo reemplazo acá. ¿O no? A ver. Sí. Reemplazo en 2 y obtengo. Sí, pues porque si y es 0 en esta, fome, porque
no sé nada de no sé nada de los valores de x para esta ecuación, pero sí podría reemplazar acá y llegar a algo interesante. Entonces obtengo que x1 menos x cuadrado menos 0 va a ser igual a 0. ¿Ya? Entonces de aquí obtengo sus casos. Entonces tengo que x es 0 o bien x cuadrado es igual a 1, ¿cierto? Por lo tanto, los puntos críticos son 0,0, que sería este caso o en este caso, 1,0, que sería así, que esto es como x igual más menos 1, y menos 1,0. Ya, entonces ahí tenemos 3 puntos críticos. Luego, si x igual a 0, va a ser un caso análogo a este, ¿cierto? Porque voy a reemplazar acá arriba y voy a llegar a lo mismo. Reemplazo en 1. Y obtengo lo mismo que antes. Y me lo voy a saltar un poco. Entonces, esto implica que los puntos críticos, no, 0, 0, 0, 1 y 0 menos 1, ¿ya? Haciendo el mismo procedimiento de arriba. Entonces ahora nos quedan los casos en que este sea 0 o este sea 0, ¿sí? Entonces le voy a copiar. Entonces si este de acá es 0, o este de acá es 0. Ya, y ahora notemos algo interesante. Notemos que estas ecuaciones corresponden a elipses, ¿sí? Si la reescribimos un poco más bonita, como reescribiendo. Ya, de esta forma, como x cuadrado o más, como pasando esto a la derecha, me va a quedar igual a 1, y la otra me va a quedar lo mismo, como ¿ya? Estas son ecuaciones de la elipse. Entonces, si yo despejo x o y y lo reemplazo en el otro, voy a poder encontrar los puntos críticos, ¿ya? Entonces, este reemplazo de una ecuación en la otra corresponde a la intersección de ambas elipses, ¿ya? Como que podría intentar hacer un dibujo, pero basado en mi último dibujo fue un poco horrible, pero quizás así se entiende mejor. Como que tengo una elipse que hace esto así, y la otra hace como así. Oh, está muy feo. Entonces como menos 1, 1, así. Entonces estas intersecciones van a ser los puntos críticos, que son como lo que corresponde a despejar, no sé, pues, el i de acá y reemplazarlo acá, etc. Ya, y eso yo no lo voy a hacer porque en verdad es mucho cálculo, pero ustedes lo pueden comprobar claramente. Entonces lo voy a chantar nomás, espero que me crean. La intersección de ambas elipses
son puntos críticos. Ya. Luego los puntos son menos. Son todas las combinaciones de esto. Y me falta uno, ¿cierto? Me falta este. Entonces ahora ya tenemos todos. Ahora nos pedían elegir los positivos, ¿cierto? Los del primer octante. Elegimos los puntos tal que x es mayor estricto que 0 y es mayor estricto que 0. Voy a devolverme para que veamos. Este no sirve porque son ambos 0. Este no sirve porque el i es 0 y este no sirve porque el i es 0. De la misma forma, ninguno de estos tres sirve. De acá, aquí hay uno negativo, aquí hay dos negativos, aquí hay uno negativo. Por lo tanto, el único que sirve es este. ¿Ya? El único que sirve es 1/2, 1/2. ¿Ya? Entonces ahora estudiamos si es un mínimo local o un máximo local o un punto de silla. Para eso calculamos el hessiano. Calculamos el hessiano. Entonces voy a volver a copiar el gradiente para que lo tengamos en mente. Ya, entonces ahora lo voy a copiar acá chiquitito. Como de recuerdo, le podría cambiar el color. Sí, súper. Ya, para que nos acordemos. Ya, entonces calculamos el hessiano. Tomo este, ¿cierto? Y lo vuelvo a derivar. Entonces acá el i se va a ir a 0. Esto va a quedar menos 6 xi. Y esto se va a ir a 0, ¿cierto? Ya, y ahí está. Después voy a calcular la segunda derivada con respecto a i. I cuadrado. Entonces tomo este y lo vuelvo a derivar, ¿cierto? Entonces el x se va a ir a 0. Aquí me va a quedar menos 6xi. Y este también se va a ir a 0. Y ahora voy a hacer los cruzados. Y si se recuerdan, por simetría y por teorema de Schwarz, van a ser iguales, ¿cierto? Entonces, la segunda derivada, x y va a ser igual y x. Entonces, por ejemplo, tomo... ya, hagamos este, ¿ya? Entonces tomo la primera derivada con respecto a x y la derivo con respecto a y. Entonces tomo... Voy a hacer todos los pasos para que no se confundan. Ya, entonces esto va a ser la derivada, la primera derivada con respecto a x, que está acá. Y ahora la derivo con respecto a y, el y se va a ir a 1. Acá me va a quedar simplemente menos 3x cuadrado. Y este es un y cuadrado, o sea, un y cubo, y me va a quedar menos 2y cuadrado. ¿Ya? Y si se fijan, si ahora tomo la derivada con respecto a y la vuelvo a derivar esta vez con respecto a x, me va a quedar 1. Acá me va a quedar 3x cuadrado. Ah, ya, porque este es un 3, no un 2. Nadie me dijo nada. Ya, y este me va a quedar 3x cuadrado. Y ahí sí me van a quedar iguales. Sí, porque si no, no quedan iguales. Ya. Entonces el hessiano lo voy a escribir. Va a ser menos 6xi, 1 menos 3x cuadrado menos 3y cuadrado.
Acá lo mismo, 1 menos 3x cuadrado menos 3y cuadrado, y acá menos 6xy nuevamente. Y este es nuestro hessiano. Entonces, para estudiar la naturaleza de mi punto crítico, tengo que reemplazar el punto en el hessiano, ¿ya? Entonces, si reemplazo ahora el hessiano en 1/2 como 1/2, ¿qué voy a obtener? Voy a obtener menos 3/2, ¿cierto? Porque me va a salir 6/4. Aquí voy a obtener menos 1/2. Ya espero que me crean los cálculos. Porque va a quedar 1 menos 3/4 menos 3/4, ¿cierto? Ya. Y lo mismo, pues va a ser simétrico. Menos 3/2. Entonces ahora diagonalizamos para poder sacar los valores propios. Ya, me queda poco tiempo, así que lo voy a hacer muy veloz. ¿Me creen si llego y chanto los valores propios? Y ustedes lo hacen después. O sea, es como... O si no, igual lo puedo hacer, pero es porque queda poco tiempo. Ya, me lo voy a saltar y lo voy a poner en la pauta. Como nadie mencionaba. Los valores propios de esta función son menos 1 y menos 2, ¿ya? Y ustedes lo verifican. La semana pasada vimos cómo se hacía. Entonces, ambos son negativos, ¿cierto? ¿Qué significa eso? Es mínimo, máximo, puntosilla. ¿Alguien? Ya. Máximo local. Lo vimos también la semana pasada. Ya. Entonces, tenemos un máximo local y ahora que... entonces, queremos encontrar P. Y como ya sabemos que este es el X que maximiza y este es el Y que maximiza, nos faltaría encontrar Z. Entonces, ¿cómo tenemos que se cumple esta relación? Reemplazamos este punto, ¿cierto? Y nos va a quedar como un cuarto más un cuarto más Z igual 1. Esto es despejando Z, me va a quedar que Z vuelve a ser un medio, ¿cierto? Me va a quedar 2 cuartos, que va a ser un medio, y se lo voy a restar a 1, un medio. Por lo tanto, P es un medio, un medio, un medio. ¿Ya? Voy a recapitular esto, porque como no me están respondiendo, no sé si entendieron. Ya, tenemos este dibujito, tenemos P que cumple, que es parte de la caja del extremo opuesto al origen, y también es parte de un paraboloide, que es como una parábola en varias variables. Ya, entonces sabemos que P satisface esta ecuación. Entonces lo que hacemos es despejar Z de esta función y reemplazarla en la fórmula del volumen, para que en vez de 3 variables nos queden solo 2, y nos queda un problema irrestricto, ¿ya? Entonces despejo, me queda esta función, y de ahí concluyo que maximizar el volumen restringido al paraboloide es lo mismo que maximizar la función que encontré recién sin restricciones. Entonces, ¿cómo optimizamos sin restricciones? Primero sacamos
gradiente, lo igualamos a 0, y vemos los casos posibles para encontrar los puntos críticos, ¿ya? Entonces acá nos pusimos en todos los casos, encontramos 3, 6, 10 puntos críticos, ¿cierto? Pero solo nos servían los que tenían ambas coordenadas mayores estrictas que 0, porque estábamos trabajando en el primer octante. Y el único que nos servía era el par 1 medio, 1 medio. Entonces, para estudiar la naturaleza de este par, calculamos el hessiano. Aquí está el cálculo, como 1 a 1. Aquí está el hessiano. Reemplazamos el punto 1 medio como 1 medio en el hessiano. Nos da esto. Después tenemos que calcular los valores propios. Nosotros no lo hicimos ahora, por tiempo. Pero son -1 y -2, ¿ya? Y yo les voy a poner cómo se hace en la pauta. Y como ambos son negativos, esto quiere decir, es por el criterio de mínimos y máximos locales, que este es un máximo local, ¿cierto? Y ahora para encontrar P, como ya sabemos que este es el par que maximiza, los X y que maximizan en la caja, lo reemplazamos en la relación que sabemos que cumple P, que es de paraboloide, y despejamos Z. Entonces tenemos que el punto, la coordenada que maximiza el volumen de la caja es 1 medio, 1 medio, 1 medio. ¿Ya? Alcanzamos, me voy a quedar hasta terminar la P2 para que quede grabado, si les acomoda ver más el video. Si ustedes tienen que irse por cualquier motivo pueden hacerlo. Y si quieren quedarse también pueden hacerlo. Pero no se preocupen, va a quedar todo grabado, ¿ya? Entonces en la parte B vamos a hacer lo mismo, pero de otra forma. En vez de sustituir por Z, vamos a hacer la optimización con restricciones con multiplicadores de Lagrange. Entonces debemos maximizar, podemos resolver este problema. El máximo del volumen, que es X y Z, sujeto a la condición de que el punto que maximiza está en el paraboloide, ¿ya? Que tiene esta ecuación. Entonces, escribimos el lagrangiano. Lagrangiano. Igual lo hicimos esto la semana pasada, pero ahora teníamos que entender un poco más lo que había que hacer, ¿cierto? Porque la semana pasada llegaban y nos daban el problema. Entonces tenemos que es la función a optimizar, X y Z, menos lambda por la restricción. Si hay más restricciones, es un multiplicador por cada restricción. Entonces sería lambda 1 menos lambda 2, etcétera, ¿sí? Ya. Eso es importante porque hasta ahora no hemos hecho... Va, qué pava. Para hacer la restricción hay que pasar toda a la izquierda para poder ponerla aquí, ¿ya? Entonces ahora calculamos el gradiente. Lo que estaba diciendo era importante porque siempre hemos hecho con una pura restricción, pero si aquí hubiese otra restricción, habría que poner otro multiplicador, un mu, o le ponen lambda 1, lambda 2, etc. ¿Ya? Eso es importante. Calculamos el gradiente del lagrangiano. Ya. Primero derivamos con respecto a x, entonces me va a quedar iz, menos, acá me va a quedar 2 lambda x, ¿cierto? Y todo lo demás se me va a ir a 0. Después derivamos con respecto a y, me va a quedar xz menos 2 lambda y, porque derivamos esto y todo el resto se va a 0. Después derivamos con respecto a... Me falta uno, a z. ¿Sí? Y me va a quedar xy menos lambda. Y ahí me va a quedar 0, 0, 0. Entonces esto es el gradiente del lagrangiano. Evaluado en x y z. Ya. Entonces ahora escribimos cada una de las ecuaciones y les voy a poner numerito.
igual a 0, igual a 0, igual a 0. Entonces le vamos a poner 1, 2, 3, ¿ya? Entonces, lo que voy a hacer va a ser sumar 1 y 2. 1 más 2. ¿Y qué es lo que me va a dar? Me va a dar iz más xz menos 2 lambda i igual a 0. Entonces ahora factorizo con respecto a z. Factorizo con respecto a lambda. Menos 2 lambda y me va a quedar x más y igual a 0. Entonces ahora factorizo con respecto a x más y me va a quedar z menos 2 lambda igual a 0. Entonces tengo dos opciones. X más y igual a 0 o z menos 2 lambda igual a 0. Pero queremos, igual que en la parte anterior, puntos positivos, ya estrictamente positivos. Entonces, si tuviéramos este caso, implicaría que x es igual a menos y, lo que no puede ser, ¿cierto? Por lo que dijimos delante. Entonces, necesariamente tenemos que z menos 2 lambda igual 0, lo que implica que z igual 2 lambda, ¿ya? Entonces, reemplazamos en 3, ¿ya? En 3, que está acá arriba. Ya son las 4, así que si tienen que irse, pueden irse, yo voy a quedarme hasta terminar. Si quieren quedarse, bienvenidos. Esta es 3, entonces reemplazo por lambda, ¿cierto? Entonces tengo, la voy a anotar acá. Entonces tengo xi igual lambda, entonces reemplazando xi igual z sobre 2, ¿cierto? Como despejando lambda de acá. Por lo tanto, tenemos que z es igual a 2 veces xi. Ya. Voy a encerrar esto. Ahora, ¿en dónde más podemos reemplazar esto? En las dos primeras, ¿cierto? Las voy a volver a copiar. Aquí estoy tratando de despejar x y z. Tengo en función de lambda. Entonces, siempre me hace lo mismo este programa maldito. Ya, ahí sí. Entonces, encontramos z en función de x e y. Entonces ahora usando z igual 2 lambda, que está acá y acá, ¿cierto? En 1 y 2, obtenemos que ya. Y z igual 2 lambda de x, y tenemos xz igual 2 lambda y. Después podemos dividir por x e y porque son mayores que 0, entonces x mayor que 0 y mayor que 0. Podemos pasar este dividiendo para despejar 2 lambda, entonces tenemos x igual 2 lambda, y acá tenemos que z sobre y igual 2 lambda. Ya, entonces igualando, porque tenemos este y este, tenemos que izx es igual a xzi. Entonces al final no sé esto. A ver, acá debiese ser como
despejando. En 1 y 2, ya, obtenemos esto. Entonces ahora podemos concluir que, bueno, se van a ir los z, ¿cierto? Se van a ir los z, el y pasa multiplicando y el x pasa multiplicando, entonces llegamos a que x cuadrado es igual a y cuadrado. Y si le tomamos raíz a esto, tenemos que como más menos x cuadrado, x es igual a más menos y, pero como queremos los positivos, concluimos que x debe ser igual a y. ¿Ya? Entonces, ya, entonces tenemos, en resumen, x debe ser igual a y z debe ser igual a 2xy. Entonces, reemplazando en la restricción. Que la restricción es estar en el paraboloide más z igual 1. Ya, ¿esto qué nos dice? Voy a escribir, el y es igual a x, así que lo voy a escribir como x y el z lo voy a escribir como 2xy. Entonces tenemos x más x cuadrado más 2xy igual 1, y como x es igual a y, 2xy más 2x por x, ¿cierto? Y ahí esto es un x cuadrado, entonces nos va a quedar que 4x cuadrado es igual a 1, ¿ya? Entonces ahora despejamos. Esto nos dice que x es igual a más menos un medio, ¿cierto? Y por lo tanto, como x es igual a y, tenemos que y es más menos un medio. Luego, z es 2xy. Entonces, esto es 2 veces un cuarto, también es un medio. ¿Ya? Aquí le voy a poner el tiro que es un medio y un medio, porque todo el rato estábamos buscando los positivos. Entonces, concluimos que el punto que maximiza es un medio, un medio, un medio. Lo que coincide con lo que hicimos en la parte anterior. Entonces ahora rápidamente voy a recapitular. Lo que hicimos acá fue exactamente lo mismo que antes, esta vez usando un método distinto, que en vez de quitarle la restricción como habíamos hecho antes, la dejamos y resolvemos con Lagrangiano. Entonces escribimos el Lagrangiano con el único multiplicador de Lagrange, porque tenemos solo una restricción, y encontramos su gradiente. Entonces igualamos el gradiente a 0 y empezamos a encontrar, empezamos a despejar del sistema, de este sistema x, y, z, ¿ya? Entonces primero sumamos las primeras dos y llegamos a esto y nos dimos cuenta que x más y no podía ser igual a 0 porque queríamos que ambos fueran positivos. Y si esto era igual a 0, uno iba a ser el negativo del otro, lo que no se puede. Entonces de acá concluimos que z es igual a 2 lambda. Ya reemplazamos este valor en la tercera restricción, que es esta, y llegamos a que z tiene que ser 2 veces xy. Luego volvemos a agarrar las primeras dos ecuaciones y despejamos el 2 lambda de cada una para así poder igualarlas, ¿ya? Y de ahí llegamos a que x cuadrado tenía que ser igual a y cuadrado, y nuevamente como estamos buscando los positivos, x tiene que ser igual a y. Entonces reemplazamos estas tres condiciones, estas dos condiciones en nuestra restricción, que es pertenecer al paraboloide, y llegamos a la conclusión de que x tiene que ser un medio, como x era igual a y también tenía que ser un medio, y como z es 2 veces xy, también va a terminar siendo un medio, lo que nos da el mismo respuesta de la anterior, hecho de una manera distinta. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Si no, para ir cerrando. ¿Les quedó claro? Todo bien, ya, bacán.
Les dejé otro propuesto que también es como un poco parecido en el sentido que tienen que primero como modelar el problema, ver qué restricción corresponde, quizás les sirva hacer un dibujito. Les recomiendo que lo hagan porque el profe me pidió que hiciera este tipo de ejercicio, así que probablemente sea preguntarle en el control. Eso, voy a dejar de grabar si no hay dudas y